Pues bueno, buenas tardes. Estamos en la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas y bueno, vamos a platicar con tres personajes bastante importantes en esta actividad. Les quiero presentar a la abuela Luisa Domínguez Solano, que es originaria de Santa María Yacochi, Miji, en el estado de Oaxaca. Buenas tardes, abuela Luisa. Tenemos también al abuelo Cesario Rodríguez Oropesa de esta Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas. Gracias por ser el anfitrión de este espacio, de este lugar que nos acoge y con mucho cariño también le agradecemos. Y bueno, también al señor Víctor Hugo Dena Jiménez, originario de Aguascalientes, pero bueno, se encuentra aquí en el estado de Puebla y con nosotros, y actualmente es el presidente del Museo Comunitario de Ignacio Romero Vargas. Muchas gracias por su asistencia y su participación. Quiero comenzar con una frase muy importante que dice: los abuelos son la valiosa fuente de experiencia, pragmatismo y serenidad de memoria viva sobre los asuntos humanos que nos preocupan. Creo yo que los abuelos son los que actualmente se preocupan por todo lo que sucede en esta actualidad, desde los pequeñitos hasta los grandotes. ¿Qué pasa en una comunidad? ¿Qué pasa en una familia? Tratan de llevar toda esa armonía en la propia familia, y yo creo que es la parte más importante. Desde el punto de vista antropológico, los abuelos desempeñan un papel del anciano gurú en unas antiguas tribus. Aquella mujer u hombre sabio, el cual todos pedían un consejo cuando se encontraba ante cualquier dificultad. Para nosotros los mexicanos, los abuelitos son lo máximo, es lo que más nos importa, lo que más nos interesa, ¿sí? Y vamos a comenzar la plática. Sabemos que desde la parte de la sabiduría, ustedes como personas grandes, como personas sabias, sabemos, yo creo que yo me acuerdo cuando platicaba con mi abuelito y me decía, o yo le decía: oye abuelito, ¿cuándo es el momento para poder sembrar? Y solamente con ver al cielo o recordar, te decía exactamente en qué momento sembrar, a qué hora, toda esa parte interesante que ustedes conocen, ¿sí? Yo le pregunto a la abuela Luisa, desde su experiencia, cuando era pequeñita, ¿cómo era esa parte con su familia, con sus papás? ¿Qué recuerda usted de sus papás? De mis papás, todo es en base, bajo la guía de los fenómenos naturales, para contar con la humedad del suelo, con el clima favorable para las plantitas, porque si no es favorable el clima hay que salir a hacer doble trabajo en el campo, porque hay que destapar las milpitas que están naciendo. Les cae el agua, la tierra encima, se ahogan, quedan tapadas por las caídas de las aguas, si es mucha agua. Entonces hay que saber sembrar. Perfecto. Y tener cuidado, si no se le atina bien el tiempo. El tiempo, exactamente. Abuelo Cesario, ¿qué recuerda usted de cuando era niño? ¿Qué le decían sus abuelitos acerca de esta parte de estar en contacto con la naturaleza? Bueno, pues buenas tardes, ya conocen mi nombre, me llamo Cesario y voy a platicar lo que yo viví cuando yo fui pequeñito. Sinceramente, yo no tuve abuelito. Cuando yo empecé a darme cuenta a la luz del día, yo ya no tenía abuelo, sino que único y sencillo, pues mi padre era el que pues me enseñó, me platicaba, me decía cómo debía la persona trabajar para poder sostener, para poder vivir. Entonces yo veía que él en el mes de abril
por allá, de Acrisco para abajo se siembra en el mes se sembraba pues en el mes de abril y mayo. Hoy últimamente siembran hasta junio por las escaseces de agua, por la naturaleza que ya no es la misma. Entonces él me platicaba y me decía, como por ejemplo el cacahuate, esto se siembra así, esto se beneficia acá, y mira, me iba enseñando. Y pues yo ponía mucha atención, lo mismo la milpa, el frijol. Entonces me preparó bien para cuando yo fuera grande. Pero afortunadamente, cuando ya tenía 10 años, él falleció. Y ya me quedé como peorcito con otras personas. Y seguí adelante haciendo lo que mi padre me enseñó y lo que me enseñaban otras personas. Hasta hoy en día recuerdo que cuando sembré las milpitas fue mi intención de que el primer paso que se siembra del maíz o lo que fuera, se debe de encomendar al jefe de allá arriba, a Dios. Y es como da muy buenos resultados. Okay. Sí. Tenemos 4 elementales, de los cuales yo tengo mucha fe en ellos, porque ahí está mi vida, ahí está la vida de todo ser humano. Sin esos 4 elementales, definitivamente no hubiera vida. Entonces, gracias a ello, yo le doy las gracias a esos elementales por haber visto esas milpas crecer, nacer y crecer, y dar lo poquito que pudieron, ¿verdad? Ok, platíquenos, para la gente que nos está viendo, ¿cuáles son esos 4 elementos? ¿Cuáles son esos 4 elementales de los que usted menciona? La madre tierra, el Cristo sol, la madre agua y el Cristo aire. Sin esos 4 elementales el ser humano no vive, moriría. El agua nos quita la sed, la tierra produce para darnos de comer, el sol pues nos da calor, si no moriríamos congelados. El aire, por lo consiguiente, es lo mismo. Sin el aire no hubiera vida. Entonces necesitamos los 4 elementales, de los cuales nosotros estamos hoy en día y en este momento respirando aire, inhalando y exhalando. Si no, no seríamos nada. Así es. No sé ustedes. Ok, bueno, tiene mucha razón, yo creo que es la parte fundamental, ¿no? En todo esto que se llama vida, ¿sí? Y que cada uno, con base a su experiencia y con base a lo que necesitamos, pues, lo vamos atrayendo, ¿no? Ok, esta pregunta va para Víctor Hugo. Con base a tu experiencia como presidente de un museo, como representante, como responsable, y de acuerdo a lo que tú has observado en esta junta auxiliar, ¿cómo es la relación entre los jóvenes, los niños, los adultos mayores, los abuelos y la comunidad? ¿Cómo se va dando esto? Lo que tú has podido observar. Pues mira, a raíz de la tecnología y de las universidades y todo eso, ya no ha habido tanto acercamiento porque el joven ya se cree autónomo, ¿no? Ya conoce más, piensa que tiene más conocimientos que las personas mayores. Tú manejas muy bien la tecnología, tienen otras ideologías que observaron en las universidades o en las escuelas a donde fueron, entonces ya se creen autosuficientes y ya no escuchan mucho a las personas mayores. En las ciudades, yo no sé en las poblaciones pequeñas cómo suceda, pero aquí es eso. Desgraciadamente, esa sabiduría de la gente mayor ya no es muy tomada en cuenta. A veces se les escucha,
para que cuenten algunas historias, pero no para que den consejos, que es lo principal. El joven ya no acepta un consejo de una gente grande porque cree saber más por sus conocimientos, incluso hasta en algunas ocasiones llegan a reírse porque la persona adulta no tiene la misma habilidad o el mismo conocimiento en lo que ellos hacen, ¿no? Pero lo que no saben es que ellos no tienen los conocimientos de la gente adulta y no pueden tener esa capacidad de entender lo que está pasando con nuestra tierra, porque eso ya no les importa, no les interesa. Como no conocieron el campo como lo conocimos nosotros, yo tuve la fortuna de conocer el campo desde cuando está virgen hasta cuando se empieza a arar, se empieza a sembrar, se empieza a cargar la milpa para quitar la hierba mala y hasta cortar los elotes y después cocerlos para comerlos. La gente de hoy ya compra todo en el mercado, ya compra todo en el súper, ya no sabe de dónde viene y muchas cosas ni las conoce, simplemente las compra y ya. Entonces no entiende esa sabiduría o no la pretende entender, no la quiere escuchar. Así es. Por aquí tengo algo que encontré y que dice: en la sociedad que describe Homero en la Odisea y la Ilíada, antes de entrar en la guerra, los hombres del poblado iban a consultar siempre al mayor, a la persona mayor de edad, porque había visto más situaciones. Ellos creían que las personas, o estaban seguros de que las personas adultas mayores podían dar un consejo sabio, porque habían vivido más experiencias, por supuesto, ¿sí? Y podían dar una visión sensata y no contaminada por la pasión o por querer ganar algo, por querer lograr algún objetivo, ¿sí? ¿Quiere comentar algo? Sí, para ahondar más en eso, se recuerda que muchos de los dichos que la gente tiene hoy en día fueron hechos por la gente mayor. Del conocimiento que tiene, formaban algunas rimas y las iban diciendo para que la gente entendiera con unas cuantas palabras toda una situación, ¿no? Y eso fue hecho por la gente mayor, no por los jóvenes. Entonces, la gente mayor pudiera decir a alguien: no, pero es que no todos, claro está, pero la mayoría de la gente mayor, con su sabiduría, puede dar un consejo, aunque mi abuelo decía: la vida da consejos, pero luego los da tan tarde que luego ya ni se le agradecen. Pero bueno, los consejos de los adultos ahí están. Claro. Abuela Luisa, hablando de consejos, como dice Hugo, ¿qué consejo podría darle a los chicos que nos escuchan en cuanto a esa relación entre la naturaleza, el abuelo y ellos mismos? Bien, para los jóvenes, niños, se tienen que acercar o hacerles caso a los niños también, porque luego quitamos a los niños de nuestro camino, que se esté quietecito, que esté calladito, y no, en vez de platicarles también nosotros mismos, porque a veces nos dejamos envolver con el tiempo y el espacio que se está viviendo. Entonces, ya no es importante, el abuelito está arrinconado en su cuartito, en su cama. Si ya no puede caminar, ya nadie le hace caso, nomás le pasan su plato de comida y eso es todo. Y entonces, niños y jóvenes y hasta adultos jóvenes, se puede decir, acérquense, busquen a su abuelo, adopten un abuelo, se dice ahí, adopten un abuelo y pregunten algo de la vida. No esperen los cuentos, sí son buenos los cuentos y las leyendas, pero también los ejemplos de vida, las vivencias son muy importantes. ¿Qué va a pasar? Todo va a depender de lo que hagas. ¿Qué te va a pasar?
Depende lo que tú forjes para ti. Entonces, es muy importante que platiquen con los abuelos y que adopten uno al que consideren más sabio. Bueno, muchas gracias. Y ahorita que dijo esto de ese dicho, ¿no? Que yo lo escuché muchas veces con mis abuelitos. Vas a cosechar lo que tú siembres, ¿sí? Y yo creo que es un dicho muy sabio, ¿no? Porque a fin de cuentas tú vas a hacer pues, como quieres ser o como te enseñaron a hacer, ¿sí? Y yo en lo particular, yo venía platicando con Jacqueline, con la presidenta de nuestro consejo, y le decía, yo tengo alumnos que aunque no lo crean todavía tienen esa parte sensible al trabajar con los abuelitos. Tengo un alumno que trabaja un proyecto donde le interesa que los chiquitos, desde preescolar hasta secundaria, participen en actividades que tienen que ver con la artesanía de ónix y mármol, ¿sí? Cuando su abuelito se enteró de ese proyecto, hasta lloró. Le encantó saber que su nieto se interesaba por esa parte sensible para él, ¿no? Porque a fin de cuentas era un conocimiento que él lo tiene y lo ha tenido siempre, pero compartirlo con un pequeñito y sobre todo con su nieto, eso lo hizo ser más sensible, y con decirles que ese proyecto ahorita ha dado la vuelta a una parte del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proyecto trata de esto, de hacer sensible a los chicos, a los jóvenes, y le den su importancia a nuestros abuelos, ¿sí? A ustedes que representan esta parte importante en la sociedad, el saber que la sabiduría que ustedes tienen va acompañada de consejos, va acompañada de regaños a veces, cosas que en ocasiones no entendemos también como nietos, pero que es necesario practicarlo y es necesario conocerlo, saberlo, ¿sí? Pues yo de antemano y de antemano el Consejo de Asuntos Indígenas les agradece su participación y en esta plática cortita pero bueno muy significativa. Abuelita, ¿quiere decir algo? Sí, quiero participar con un consejo de los abuelos y abuelas mijes. Está escrito. A las mujeres se les dice, despierten, desenvuélvanse, abran los ojos, cuídense, aliméntense, trabajen para tener todo lo que quieren. A los jóvenes, encárgate de trabajar, cuida de tus hijos, aliméntalos, protégelos y cuida todo lo que tienes a tu alrededor, porque de allí vas a obtener tus alimentos. Igual les dicen, desenvuélvanse, despierten, abran los ojos, desátense, no queden atados como sin poder hacer nada. Hagan todo lo que puedan con esas manos, con esos pies, con el pensamiento, de corazón a corazón. Muchas gracias, abuela Luisa. Abuelo Cesario, ¿algún mensaje que nos quiera dar? Pues esto es la verdad está muy bonito. A mí me parece muy bonito. Único y sencillo es que lo que yo iba a platicar, ya me ganaron ustedes. No, pero su experiencia, acuérdense que aquí lo que importa es lo que usted nos platique, ¿sí? Pues La experiencia. Parte de mi experiencia esa es, vaya, porque pues, no podemos tener o como dijera, inventar una experiencia cuando no se ha vivido. Claro. Entonces las experiencias de ustedes que hoy que están platicando, o que están diciendo, pues están muy bien dichas y es la verdad. Entonces, yo en lo particular siempre he tratado de no dar el consejo,
mejor hacer. Exacto, muy bien. Mandar con el ejemplo, o enseñar con el ejemplo. Porque por medio del el hacerlo yo, me preguntan, pues las personas o los niños o mis amiguitos, me preguntan, ¿y por qué lo estás haciendo? Ah, pues para esto, mira esto y esto más. ¿Quieres hacerlo también? Puedes hacerlo. Y seremos más grandes, como dice eso de México, cuando sepa leer y escribir, México será más grande. Sí. Claro. Entonces, es lo que yo trato de hacer. Y de hecho, muchas personas que han entrado aquí a la casa de ustedes admiraban mucho las plantas de mí. Ahorita tengo ahí unas plantas de aguacate que están bien bonitas. También entran y las ven y me preguntan, ¿y para qué las siembras casi acá? A donde quiera se puede, le digo. Eso es la vegetación en nuestra vida. Somos parte de la vegetación nosotros, porque si nosotros no sembramos nuestra vegetación, pues ¿a dónde vamos a dar? Si tú sales como por ejemplo, si van por mi rumbo, antes los montes, los ríos, había agua. En los montes había mucha arbolera, muchas cosas bonitas. Y si van ahorita, desde 2 kilómetros antes de llegar, ya se ve una persona que anda en el monte. En lo que antes No se veía puro árbol. Sí. no se veía. Y ahora les dice uno a los jóvenes, no cortes nomás con perdón ustedes, no cortes a lo tonto nuestros árboles. No, dice, pero pues, vuelvan a hacer otro. Sí, pero ¿por qué no dices, mejor voy a plantar otro? Otros 3. En vez de decir, ahí van a hacer otro. Sí, van a hacer, pero si tú lo sembraras, lo que estás cortando, lo que estás echando a perder, la cosa sería pues más mejor. Entonces, yo siempre he tratado y seguiré tratando y seguiré invitando a que nosotros los seres humanos, como por ejemplo de ya con experiencia, inculquemos a la juventud, a la niñez, a que siempre siembren árboles. No importa, aquí no, a mí no me importa que al rato me critiquen o que me digan, oye, tus árboles me están dando sombra, porque yo ya sabría qué contestarles. Ya salgo yo ahorita estudiando. Sí, ¿verdad? ¿Qué cosa les voy a contestar? De veras, la vegetación es nuestra vida. La vegetación, ustedes lo saben. El verde es vida. Sí, lógico. Entonces, es lo que yo puedo decirles por medio de como plática, como, no sé. Claro. Sí, por supuesto. Como... Y todo esto lo hacemos con el fin de que sirva como ejemplo para otros, Claro. para otros lugares, para otras juntas auxiliares aquí en el mismo estado en el municipio de Puebla, el que sirva esta plática como ejemplo para que se organicen y puedan hacer este tipo de pláticas. Y yo creo que no va a ser la única, va a haber más pláticas más adelante. Vamos a tener pendiente la ceremonia que tenemos con el corte de la mazorca. Y bueno, pues yo creo que no nos vamos a despedir, vamos a seguir aquí. Sí, Hugo, ahorita hay una frase que a mí me gusta mucho, la dijo una persona grande, Carlos Boctila, Juan Pablo II después, dirigiéndose a los jóvenes. Al escucharla así tal y cual está, pareciera una frase muy ambigua, pero no, tiene mucha profundidad. Dice, joven, piensa como quieras, pero piensa. Así, a la ligera, no dice nada, pero si ya meditas, si la persona se pone a pensar y a pensar y a pensar, va a ver todo lo que está bien, lo que está mal, lo que está haciendo, lo que no está haciendo, lo que ha dejado de hacer, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea, pensar. O sea, no el primer pensamiento que te venga a la cabeza y ya, sino pensar profundamente. Es correcto. Muy bien. Abuela Luisa, ¿quiere comentar algo? Quiero que me permitan, pido permiso
poderme expresar para los mexicanos. Claro. Mis ayucaya, shamustan amilke, muhayen amilke, het een gosnash, een gostel. Bim adeste, bim ni vihte, bim ni kahte. Wie naast bij je kahpan jak je zit, wie je naast bij je kam jak je zit. Kademietje sport, je kup, je oeks. Wie kan wie maar adeste. Hij je mensen doen, maar wat niet, en moot, en schrik. Hij hem doen. Jos groei, luchamos amoten. En español, ¿qué quiere decir? ¿Nos comparte? A todos los jóvenes, a toda la gente de la región Mije, tengan cuidado con lo que hacen, no corten los árboles por cortar, cuídenlos. Solo ocupen donde van a sembrar su maíz, su frijol. Cuiden mucho su lugar, cuiden mucho la tierra y el campo, la tierra y su lugar, su comunidad, la casa que ocupan. Gracias. Muchas gracias. No me quería comentar una parte de los árboles. En mi pueblito hay un cerro que le nombramos el Cerro Prieto, Don Cesario, perdón que lo interrumpa. ¿Cuál es su pueblo? Platíquenos. ¿Cómo se llama su pueblo? Santiago Tecla, ¿Dónde se encuentra ubicado? municipio de Huaquechula, Ok, Atlisco y perfecto. Atlisco, pues. Ok. Bueno, en ese cerro era muy famoso porque era muy grande, o es muy grande, había mucha vegetación, que lo que les decía hace un momento. Se cuidaban los animales o se soltaban los animales, más comían alrededor del cerro, abajo. Porque subían para arriba, que subieran, vamos a decir, 100 metros para arriba, ya no se encontraba uno. Porque se metían más y para sacarlos costaba mucho porque estaba muy feo. Bueno, entonces, cuando yo me di cuenta que ese cerro lo estaban pues, prácticamente terminado, entonces yo acá sembré muchos arbolitos. Que la primera vez que llevé arbolitos para allá fueron la cantidad de 400 arbolitos. Y de los 400 no se crió ni uno. No los cuidaron. Empezando con la gente grande, con los chamacos menos van a cuidar. Y ahí, en la siguiente ocasión, lo que hice, por eso decía que yo mando con el ejemplo, más no con el mandato de... El consejo. Entonces yo agarré, cargué un burrito que pedí empezado por allá y me subí al Cerro Prieto y enterré los árboles. Y les digo, vean que estos árboles, cómo los estoy sembrando y durante algún tiempo cómo van a estar. Así es de que planten ustedes. Yo ya les enseñé Y se dieron. que se manda con el ejemplo. Estoy mandando con el ejemplo, no lo estoy mandando que lo deben de hacer. Mis arbolitos allá ya están grandes. ¿Qué tipo de árboles? Fresno, porque el fresno da mucha sombra. Y se va hacia abajo. Y entonces lo que sembraron ellos no hay ni uno. Entonces la juventud y hasta los grandes ya no aman la naturaleza. Yo así lo siento y así lo veo, ya no la aman. Pues yo creo que este video va a servir para eso. Esta plática va a servir para eso. Para hacer conciencia desde los pequeñitos hasta los adultos. El que tienen que cuidar, el que debemos cuidar esa parte importante. Esa conexión que debe haber entre el humano y la naturaleza. Claro. ¿Sí? Y de antemano yo les agradezco mucho esto que nos comparten porque, vuelvo a repetir, el abuelo que comparte su experiencia, que comparte lo que ha vivido, yo creo que no tiene precio, ¿sí?
Y esto que nos han platicado en este ratito de conversación va a servir mucho para esto. Y júrelo que la comunidad Mije lo va a escuchar, lo va a ver, ¿sí? Y nos vamos a encargar de difundirlo a todo donde podamos. Y como yo le dije al abuelo Cesario, me comprometo a darle seguimiento en mi parte de comisión de comunicación, a darle seguimiento a esto, y yo creo que mi presidenta por supuesto que también está dispuesta a todo esto, y bueno, estar en constante comunicación con Hugo como representante del Museo de la Junta Auxiliar, y bueno, ustedes como representantes de los abuelos que tienen mayor experiencia y que saben cómo debemos actuar, ¿sí? Les agradezco mucho esta plática, les agradecemos mucho esta plática, y bueno, no nos queda más que brindarles un fuerte abrazo de todo corazón. Gracias. Muchas gracias. También agradecemos, de nuestra parte agradecemos esta situación que estás llevando. Sí, Gracias. y ojalá en realidad sirva para algo. Va a ver que sí, va a ver que va a servir de mucho, ¿sí? Pues yo les agradezco mucho por ver por verme cumplido, que de veras iban a venir. ¿Ya ves? El resentido debe de sacar el resentimiento, porque si no, ¿Y el pulque? ¿A qué también. Realmente el compromiso, abuelo, se hizo desde el día que pasamos y que vimos que estaba vendiendo su amaranto y sus cacahuates. Cuando vimos esa conexión, realmente dijimos, el abuelo tiene que estar en el evento recorriendo nuestro país. Y de ahí no lo pensamos soltar, ni a usted, ni a la abuela, ni a uno, ni a todos los ciudadanos que nos va a tocar generar más, documentar de todo lo que se sembró a partir de ese evento. Porque se hizo realmente una gran célula después de eso, una célula ciudadana. Aquí con cada uno de ustedes hay mucho líder, hay mucha sabiduría, hay arte, hay cultura, y eso realmente es algo que como consejo es parte de nuestra labor, que esa participación ciudadana, como usted dice, abuelo, y no se me va a olvidar, esto se tiene que hacer en grande. Y Claro. para allá vamos. Y ustedes son las semillitas que lo están sembrando, y nosotros felices de estar y ser parte de este movimiento. Gracias. Bien, yo solicito a través de ustedes que son del comité, don Cesario tiene que presentar ante un público sus masones. No sé a cuál público, pero en algún lugar